gastando más gasolina, demorándome más. Mucha gente le pasa eso, quiere sus llantas más anchas. No viene diseñada para eso. Les voy a evitar muchos dolores de cabeza. Primero que todo, por favor, no compren una llanta más ancha para su moto. Imagínense que hace mucho tiempo, yo tenía una Boxer CT, una moto de bajo cilindraje, que yo la amaba, la Boxer RR, y le compré unas llantas nuevas. Yo dije, le quiero poner unas llantas nuevas, bien bacanas, que sea así bien opulente, que sea como una moto deportiva de esas que yo soñaba tener. Y pues sí, le puse una medida más ancha, fue una medida atrás, más bonita, más grande, se veía muy linda. No era esa exactamente. Y le puse también adelante una llanta más ancha. Me encantaba. Arranqué del montallantas hacia la universidad, que cuando eso estudiaba mercadeo, y arranqué yo. Yo normalmente arrancaba con buena fuerza, ¿cierto? Así como todo, así como uno es cuando uno es de joven, fastidiosito. Y yo, madre, sentí la moto como toda pesada, pero no le paré bolas, llegué a clases normal. Yo estudiaba en Medellín, en Robledo, y me tocó devolverme por unas lomas, por una loma muy parada hasta Santa Elena, hasta acá. Entonces, subiendo. Si de por sí una Boxer hay que tenerle paciencia, se podrán imaginar con unas llantas más anchas. Claro, ¿qué es lo que pasa? Tenía mucho más superficie de contacto con el piso en un motor de 100 centímetros cúbicos, lo cual hacía que me amarrara demasiado la moto. Y si usted tiene motos de más centímetros cúbicos, también le importa esto. Fue madre, empecé a andar una semana y yo gastando más gasolina, demorándome más. A mí que me gustaba picar, me daba mucha lidia picar y yo estaba súper aburrido. Y así fue como me tocó ir, creo que era una señora, donde la señora que le compré las llantas nuevas, totalmente nuevas, decirle, señora, por favor, recíbame estas llantas. Claro que sí, póngale que me hallaron 300.000 pesos en esa época, póngale, no me acuerdo. Claro que sí, te doy 150 por ellas. Y yo, ¿what? Y yo, venga, ¿y yo qué puedo comprar con eso? Fue la primera vez en mi vida que me compré unas llantas reencauchadas. Y sí, la moto volvió a andar bien, la moto volvió a andar delicioso, porque claro, tenía las llantas otra vez con las medidas que los ingenieros se mataron por ponerle, con unas llantas reencauchadas, regrabadas. Feliz, pero perdí plata y perdí seguridad, pero no me iba a aguantar meses andando con esas llantas, no iba a ser capaz. Pero ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, primero, yo no sabía nada de motos, quería mis llantas más anchas, y normalmente mucha gente le pasa eso, quiere sus llantas más anchas, y eso es lo peor que puede pasar. Entonces hoy les voy a decir por qué no comprar unas llantas más anchas para tu moto, sea de off, sea de calle o sea de trabajo. Entonces, como yo ya viví ese fracaso por ustedes, porque fue un fracaso literal, listo, entonces vamos a explicar primero por qué no ponerlo más ancho. Normalmente el perfil de la llanta, el perfil del rin y la llanta vienen diseñados para que trabajen bien. Es decir, un rin, o sea, esta parte, viene diseñado para que trabaje con esta llanta. Por ejemplo, acá le compré estas DFP, estas llantas que las estoy probando y son la medida original. Este rin viene para esta llanta. Entonces, si la llanta dice 3.0 RIN 18, hay que mirar el manual de nuestra moto y ver si esa llanta sí le sirve. Buscan el manual, leen, tin, saben cuál llanta es. Entonces, esta es la FP Patagonia. Uy, quieto, se me está oxidando. FP Patagonia 3.0 18 Sellomatic, aunque esta llanta no es Sellomatic, también es importante que miren eso. Normalmente las motos de trabajo no lo traen, otras motos sí lo traen. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Al usted poner una llanta más ancha en un rin que viene diseñado para una llanta menos ancha, va a pasar algo que se llama la V, o la llanta se va a poner en forma de V, ¿cierto? Por ejemplo, aquí esta llanta me quedó muy bien. Miren que tiene la forma redonda y va a coger bien las curvas. Lo que pasa aquí es que la llanta no va a quedar puntiaguda, se va a desgastar muy rápido, porque claro, llanta más ancha, perfil más pequeño abajo, la llanta va a quedar muy pequeña acá y muy ancha aquí arriba, y va a cerrar en B. Se va a desgastar muy rápido en esta parte del rodamiento, en esta parte, y a los lados no, se va a desgastar muy mal y nos va a quedar en forma de hongo. Y uno cree que va a quedar con más agarre y no precisamente. Esto sí pasa en motos de alto cilindraje, que le ponen una medida más, ¿cierto? Donde la moto tiene mucho perfil para acostarse. Pero claro, aquí tiene más perfil para acostarse, pero la moto
no viene diseñada para eso. No viene diseñada para eso. Porque los ingenieros ya se mataron haciendo algo que funcione bien para ella. Y uno como buen latinoamericano, buen colombiano, lo cambia. Pérdida de potencia y más consumo. Es muy sencillo. ¿Cuál es la única parte de nuestra moto que está siempre en contacto con el piso? Claro que sí, la llanta. Si yo miro, esta llanta está tocando cierta parte del piso. Esta es la medida original, cierta parte del piso. Pero un ejemplo, vamos a exagerarnos para que entendamos. Si yo le pongo esta llanta más ancha, que por cierto se ve demasiado ancha, ¿qué es lo que pasa? Voy a hacer un ejemplo. Obviamente uno no le va a poner esta llanta es mucho más ancha, esta es para una moto 250. Pongámosle que yo le puse una llanta más ancha. ¿Cuánto contacto va a tener en el piso? Cierto, aquí hay un contacto en el piso que viene adecuado. ¿Cuánto contacto? Va a tener mucho más contacto. Lo que hace que la moto tenga que esforzarse mucho más para mover esa llanta y esa superficie que está tocando en el piso. ¿Listo? Entonces ya la potencia no se va solamente a desplazar la moto, sino a intentar mover la llanta. Y por ende el motor va a trabajar más y por ende va a consumir más combustible. Y ojo, no solo eso, otra cosa, lo que es muy importante para que sepan, va a tener que hacer más fuerza el kit de arrastre, entonces va a sufrir más. Los cauchos del portasprocker van a sufrir más. La cadena, el eje del piñón va a sufrir más. Los discos de clutch van a sufrir más. Otra cosa, la conducción. Hagamos de cuenta que también cambiamos la medida de la llanta adelante. Esta también es FP Patagonia, que ahí les voy a ir contando cómo me va, que no es la más económica del mercado porque hay otras más económicas y hay otras más costosas. Esta está como debajo de las tradicionales de siempre, Michelin, Pirelli, Dunlop y esas. La llanta de adelante es la que guía la moto, para acostarse. Unas llantas más delgaditas también van a hacer que la moto sea más ágil y que ande más, pero entonces ya también sacrificamos agarre. Listo, por eso en los cuartos de milla donde ponen motos a andar en una recta le ponen llantas casi que de bicicleta literal. Entonces aquí la moto va a trabajar amarrada. Entonces cuando usted la va a querer acostar en la curva va a sentir que la llanta se pega mucho al piso, pero no de manera aerodinámica ni ágil, sino de una manera lenta en hacer esa transición de curva a la izquierda y a la derecha. Otra cosa en la parte física y de ingeniería, y son los roces. Nos va a quedar rozando posiblemente el guardabarros. Atrás ya vamos a mirar. ¿Y qué puede pasar? Bueno, puede que no lo toque, listo, está bien. Póngale que antes nos quedaba este espacio, ahora nos va a quedar este espacio, pero ¿qué pasa si empezamos a pasar por agua, por mucha tierra, por mucho pantano? De a poquito entrando a la vereda, saliendo al pueblo o en alguna destapada en la ciudad, ¿cierto? Que hay carreteras muy malas aquí en Colombia. Esa arenita y todo eso va a empezar a rozar el guardabarros, va a empezar a rozar la parte de aquí interna y va a tener más desgaste, no tanto de la llanta, pero sí de las partes de las suspensiones y del guardabarros. Lo que a la larga pues nos toque cambiarlos. O que si de pronto se traga una piedrita a la llanta, entre y se atore en el guardabarros. Listo. Esto no pasa tanto con estas llantas, por ejemplo. Esto pasa más con llantas de full taco. Esta llanta acá, miren, si yo me pongo a cambiarle la medida y le pongo un perfil más alto, me va a quedar más pegado aquí al protector y va a pegar con piedras todo. Y esta llanta normalmente traga mucha piedra porque quedan cuñadas acá. A ver, como una piedrita de estas, no me hagas quedar mal. Quedan cuñadas acá y cuando ya va rodando pegan y golpean y le pegan al motor. Y si le pongo una llanta más ancha atrás, van a haber varias cosas. Una que pueda quedar rozando con el gato lateral o el gato doble, o con la tijera de la moto, peor aún con la tijera. Y es más fácil reemplazar una llanta que una tijera. La tijera es más costosa y más difícil de conseguir. Y con el tiempo, aunque es dura, el material suave empieza a hacerle un hueco a la tijera. Y yo sé por qué se los digo. Entonces, el tipo de rin si no se puede modificar sin cambiar el rin. O sea, esta llanta es rin 18, no podemos comprar un rin 17 porque no va a casar, ni un rin 21. Por eso, si no se preocupen, compren el original. La llanta que eso no les va a servir. Pero hay que respetar dos perfiles. El ancho, que es el primer número, el 140, el 100, y el alto de la llanta. Tendría siendo el 70, 120, 70, 17, ¿cierto? Pero si usted le pone una llanta más alta, o va a quedar rozando también con la tijera, pero en la parte de arriba, y puede haber unos pros y unos contras. Si le pone un perfil, una llanta muy bajita,
se puede chuzar más fácil, puede golpear el rin más fácil. Entonces lo mejor es respetar lo que dice el fabricante en esas dos cosas, en el ancho de la llanta y en la altura de la llanta. El rin sí hay que respetarlo, porque nada sirve yo comprarme un rin 21, una moto rin 21 con la llanta 21 para este rin 18. Entonces miren, esta llanta dice 100, 100, 18. ¿Qué significa? 100, 100, 18. El diámetro del rin. Listo. 90, 90, 21. 90, 90, 21. Listo. En cambio acá es 18. De acá a acá. Entonces, cómprese la marca que sea, que ahí en este momento tengo las de FP que estoy probando. Cómprese Michelin, cómprese Pirelli, cómprese otras más baratas, pues. Pero respete siempre la medida de la llanta. ¿Qué fue lo que yo hice? Esta motico la tengo para joder, para hacerles videos a ustedes, para las redes sociales, para mostrarla porque me encanta, porque la restauramos. Entonces, pero no quería poner unas bien costosas, subirme hasta por allá, ni tampoco tirarme a unas llantas más sencillitas. Por no decir marcas, no sé, una marca bien sencilla. Bueno, hay marcas muy sencillas. Me subí como donde yo digo, ¿saben por qué los digo? Porque, por decir, los manubrios de las motos son horribles, los manubrios originales de los fabricantes. Por ejemplo, el de esta Eco, vea esto, el de esta Expulse, el manubrio era súper sencillo. Entonces, ¿yo qué hice? Yo le puse este FP, aquí está, FP, y es todo FP, y es sólido. Entonces me he caído, la moto se me ha picado, se me ha ido de lado y nunca se ha doblado. Entonces yo dije, venga, me ha ido bien con el manubrio, porque yo le he comprado varios manubrios a esta moto, pero no quise subirme hasta el Pro-Taper americano o el Pro-Taper sobre todo, y le puse este FP y me ha ido muy bien. Entonces yo dije, bueno, con las llantas hagamos también lo mismo. Entonces después le hacemos la prueba a esta. Ay, ya empezó a llover, guay madre. Pero vean que el diseño es lindo. Otra cosa que tienen que ver es cuándo fue la llanta creada, en la semana 17 del año 2025. Traten de que no sea 4 años más vieja. ¿Sí vieron bien? Ella tiene un número acá que dice 1725, o sea, fue creada en la semana, fue diseñada, fabricada, perdón, en la semana 17 del año 25. Normalmente hay que máximo 4 años, o sea que esta llanta aguantaría hasta el 26, 27, 28, 29. Ya después de eso, si la moto tiene si la llanta tiene 4 años de vieja, mejor no la pongan porque ya empieza a perder componentes de calidad que a mí la verdad, ahí sí prefiero no ponerla. Hay algo que se llama SkinTech, que es cuando compran la llanta nueva, ustedes deben de dejar de 80, 60, 90 kilómetros desgomarla, ¿cierto? Porque ustedes saben que los moldes donde las hacen les echan como una cera o algo para que no se peguen, ¿cierto? Y esta llanta tiene como un corrugado acá, miren, como un corrugosito, es muy bacano. Entonces la llanta no viene lisa completamente, se llama SkinTech y hace que desde el primer kilómetro tenga más agarre. Obviamente, yo no me confié y tampoco fue que salía lo loco. De hecho, todavía están los pelitos acá, todavía los tiene, todavía está muy nueva. Pero da como esa tranquilidad, es que es SkinTech con esto así corrugosito. Entonces, muchachos, no vivan lo que yo viví. Botar plata, tiempo, gasolina y quedar aburridos con la moto porque queda más amarrada. Esto hasta las 250, 300, todo eso va a pasar, De hecho, yo en la Expulse corría con una llanta más ancha en gladiadores y en el Motomat. Hijo de madre, y la moto sí, agarraba muy bien porque pues en tierra es diferente, pero se me llenaba mucho de taco, me pegaba con la tijera, sentía la moto más amarrada. Entonces le puse esta que es 100, 100, 18, la otra era una 110 o 120. Recuerden que en full taco es diferente, después hablamos de eso, si les interesa. Miren que esta es 100, 100 y se ve muy ancha, pero aquí también hay que tener en cuenta que el fabricante habla de la medida con el taco incluido. Entonces ya saben lo quiris, ya saben si quieren que sigamos hablando de las llantas, probar las llantas y que ustedes, que vamos comentando y si alguno también lo tiene estas llantas, me vayan hablando a ver cómo les ha parecido. Listo, suscríbanse sobre todo para que lleguemos a los 100.000 seguidores, suscriptores, que se vienen cosas muy bacanas con este canal.